les voy a dar yo la bienvenida. Soy parte del equipo del Instituto Bíblico, al igual que Félix, que nos está acompañando con todo lo técnico. Como ustedes sabrán, Padre Manuel, pues ahorita está en una situación un poquito difícil, no nos va a acompañar hoy, pero a mí me da mucho gusto darle la bienvenida a todos y todas ustedes y también sobre todo a nuestra facilitadora del día de hoy, que es Adriana Castro de Colombia. Y quiero decirles que yo no necesito saber nada de ella. Yo en cuanto estuvo ella en el grupo de Mujeres Voces Proféticas y empezó a participar, la verdad que yo dije, esta mujer es de acción y de palabra. Entonces tuve el gusto de conocerla ahora en el encuentro de Biblia en Colombia y la verdad que sí estoy muy gratamente impresionada de esta mujer. Yo sé que es una persona que en su ciudad lleva las riendas de muchas cosas en cuanto a todo lo pastoral, además de todo lo que lleva en su vida. Y pues le quiero dar la bienvenida. Antes que comience y que ella misma se presente, solo me gustaría pedirles que cuando empecemos apaguemos nuestro micrófono, daremos algún tiempo al final para preguntas. Es importante siempre el respeto entre nosotros. A veces el curso es lo que nosotros estamos buscando, la mayoría de las veces. Algunas veces también hay quien no le gusta, está bien. Lo digo porque durante las inscripciones y la publicidad a veces uno ve comentarios muy negativos de algunas personas. Entonces es lógico que no todo mundo estemos con la mente abierta para aprender. Siempre me gusta aclarar que este curso estamos estudiando la Biblia. No está peleado con la fe estudiar. Y aunque oigamos verdades de la Biblia que no nos agradan, siempre es muy bueno conocer de dónde vienen nuestras creencias y nuestra fe y acrecentarla y madurarla. Entonces lo que vamos a oír es estudio de la Biblia y las herramientas para que ustedes puedan estudiarlo sin que pierdan su fe. Así que bueno, ya con eso le doy la bienvenida a Adriana. Muchas gracias y ahora sí que el escenario es tuyo. Gracias, Yolanda. Buenas noches, tardes pues para muchos. Soy Adriana María Castro Parra de Colombia, de esa ciudad bonita que es Medellín. Hoy pues con muchos deseos de aprender, de conocer al igual que todos ustedes, de ese maravilloso escrito que es la Sagrada Biblia. Aunque sé que muchos ya son unos expertos y les va a parecer repetición lo que vamos a aprender a estudiar desde hoy, espero que lo hagamos con amor, con humildad y con mucha paciencia para los que apenas van a comenzar hoy este hermoso caminar de aprender la Sagrada Biblia. Entonces, despacio vamos juntos pues como a aproximarnos con los estudios o los descubrimientos arqueológicos y sobre todo, Yolanda nos lo decía, qué bonito que desde la fe vamos a aprender algo muy interesante y es que desde el Concilio Vaticano II tenemos el aval, tenemos el permiso para poder hacer un estudio, digamos, hermenéutico, no fundamentalista, que vamos a partir desde ahí. El Concilio Vaticano II nos lo dice en su constitución dogmática Dei Verbum, que es esa de la divina revelación. De eso se trata. Entonces, a todos y a todas, pues, les voy dando la bienvenida. Y para ir dando, pues, como el primer paso a esto que vamos a hacer hoy y dándoles esa bienvenida, esa acogida que queremos como Instituto Bíblico Claretiano, es de que cada uno vamos a hacer un ejercicio pequeño. Cada uno tome su Biblia, que tengan el momento ahí, porque si vamos a aprender a estudiar Biblia, pues qué bueno que tengamos nuestra Biblia en la mano, independiente a la versión que sea. Muy bien, Marco, qué bien. Vamos entonces a tomar nuestra Biblia. Cada uno tómela
la revisa hoja por hoja, la va palpando, la suavidad de sus hojas, la sienta como su propia historia. Eso es lo que yo quiero como que empecemos hoy. Sintamos nuestra Biblia como nuestra propia historia. Cada historia nuestra es sagrada. Todos y todas estamos aprendiendo. No permitamos que la Biblia nos separe o nos desuna. Al contrario, este estudio bíblico debe darnos vida. Abrámosla, trasladémosla al pecho y que esta introducción la llevemos al corazón. Gracias por dejar que el Espíritu de Dios les hable por su vida. Recordemos, esta historia de nuestra es sagrada. Para empezar, quiero ya ir continuando con esta introducción, y es que todos debemos de hacernos una serie de interrogantes, y es, ¿por qué es importante leer la Biblia? Pensemos un momentico. ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué queremos aprender la Biblia? ¿Por qué es necesario conocer la Biblia? ¿Por qué creemos que debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué es urgente hoy? ¿Por qué es urgente vivir la Biblia? ¿Por qué es importante la Biblia para nosotros hoy, aquí y ahora? Entonces, ya después de que nos hicimos esos interrogantes, hoy, 19 de septiembre del 2022, esos interrogantes quiero que a partir de hoy nos los llevemos hasta el final del nivel. Al final, cuando ya digamos, me hice estos interrogantes y hoy ya me puedo dar la respuesta. Es así como podemos comenzar a introducirnos en lo que es la Biblia. Lo que dice la Biblia no es lo mismo saberla que comprenderla y vivirla. Entonces ahí pues los animo a que con esta pequeña introducción en forma de oración nos acerque a ese gran libro que hoy el Espíritu Santo nos quiso reunir para poder aprender más de él. Entonces vamos a compartir la pantalla para que le demos pues como inicio a lo que queremos hoy. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a ver pues que hoy tendríamos ese primer tema, que es la introducción general a la Biblia. ¿Listo? Entonces vamos a ver exacto. Vamos a ver entonces la introducción general a la Biblia. ¿Están viendo bien la pantalla? No los veo. Sí, se ve bien. Sí, bien, gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a ver que este primer texto nos está, la imagen que estamos viendo nos está hablando estamos viendo algo muy bonito, que ese es como el contexto general de las Sagradas Escrituras. ¿Y es en qué? Mire que el primero dice muy bonito, dice vida, texto, vida. Traje esta imagen para que pudiéramos como resaltar o aclarar, perdón, me devuelvo en esta donde dice vida, porque no podemos, se los digo de una vez, no podemos leer la Biblia sin antes leer la vida.
y no podemos leer la vida sin leer la Biblia. De ahí debemos partir todos. Entonces vamos a reconectarnos con la vida primero para poder acercarnos a la Biblia. Para yo poder comprender este texto que hoy vamos a empezar a darle introducción, debemos de comenzar y al menos como de darle un enfoque a que debemos aprender a desaprender. Y el segundo lema o esperanzas que tengo para este encuentro es aprender a comprender la Biblia, no solo a leerla. En esta imagen que estamos viendo, para muchos, me encantó poner esa pues precisa, es aquí en Medellín, en el encuentro que tuvimos, que Yolanda nos lo decía al principio, en una de las casas de los hermanos nuestros claretianos. ¿Y para qué traje esta? Obvio, porque me gustó, ¿cierto? Está muy linda. Pero es para traer de que ahí hay gente y tenemos compañeros ahí, como en la sala, en este momento, tenemos compañeros de Suramérica, Norteamérica, incluso del Caribe. Estamos todos y para eso es Él. Él se vino para regalársenos a todos en su palabra. Cada uno debe leer la Biblia con sus propias realidades. Esas realidades humanas que tanto ustedes como yo tenemos. Desde el contexto social, que para todos es distinto, la edad, que para unos más jóvenes, otros más adultos, el género o el sexo. Las Sagradas Escrituras acá no escoge género. Todos la podemos leer, todos podemos vivirla, todos podemos no solamente leerla, sino comprenderla y llevarla a la vida. Cuando contamos con personas o amigos de condición económica, esos también la pueden leer. Condición económica media, condición económica baja, condición económica alta, independiente. El nivel académico, eso es lo que más me gusta de estos encuentros con IBICLA, porque no se discrimina a nadie, ahí hay inclusión. Y eso es lo que más pidió Dios en la formación de su pueblo, la inclusión y buscar la identidad del género humano. El nivel académico es muy interesante, sí, muy importante, pero para aprender a vivir y a comprender las Sagradas Escrituras, no necesitamos un nivel académico demasiado alto, porque aquí hay inclusión, nos quiere a todos por igual. Que algo de pronto que sí nos puede unir, que es la religión, pero tampoco. Aquí hay ecumenismo. Cualquiera puede llegar, cualquiera se puede acercar a las Sagradas Escrituras. Cada uno debe leer la Biblia desde sus valores, desde su cultura, incluso desde su política. Entonces, hasta ahí podemos sentirnos todos igual. Y hoy vamos a hacer este ejercicio como si todos estuviéramos empezando desde cero a aprender lo de las Sagradas Escrituras. Esta introducción se nos va a hacer esa motivación a decirnos de que todos vamos a empezar desde cero. Aquí nadie sabe, nadie más que nadie. Entonces, nos vamos a ayudar el uno con el otro. Entonces, en la introducción general a la Biblia, vamos a empezar con algo muy bonito, que es lo que nos llama hoy y es ¿qué es la Biblia? Entonces, vamos a empezar con algo muy bonito, espectacular, de que se ha leído o se ha estudiado con muchas hipótesis, pero ya hay muchas que tienen validez y hoy nos atrevemos a decir de que lo que vamos a explicar está como, digamos, como con bases y podemos sustentar con lo arqueológico o ya con lo del Concilio Vaticano II, que lo dije anteriormente. Entonces, ¿qué es la Biblia?
Vamos a aprender de que la Biblia en sentido literal es tomado de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta biblia, ta agia, que significa libros sagrados. La Biblia es una biblioteca o conjunto de escritos. Su sentido teológico, que todos la conocemos y es la que nos acoge, y es palabra de Dios en palabras humanas. Aparte de esta explicación tan literal, digamos, que tenemos ahí puesta en la pantalla, podemos decir que la Biblia no surge o, digamos, no aparece como por arte de magia, porque ella llega a nuestras manos de esta manera, pero de esta manera prácticamente no es como surgió. Hoy nosotros nos debemos de sentir muy agradecidos porque la tenemos, digamos, tan visible, la tenemos tan personal, que todos tenemos diferentes versiones, pero no llegó como por arte de magia. La Biblia, digamos, ella surge por una labor de un buen secreto. A ver, no surge por arte de magia, porque para nosotros creemos que lo que se escribió fue el Señor empezó pues a dictar y entonces ahí se escribió, entonces fue como magia, no, ni por arte de un buen secretario. Recordemos que en aquellos tiempos no había, digamos, celulares, no habían cámaras fotográficas, no teníamos todos estos medios de comunicación y estar detrás de Jesús, detrás de Dios, detrás del pueblo, mostrando qué era lo que Él nos estaba diciendo para grabarlo, ¿no? Eso es lo que quiero pues que tengamos como muy en cuenta. Entonces, la Biblia no surge por arte de magia, ni es pura labor de un buen secretario. La Biblia surge como el esfuerzo de un pueblo que se esfuerza, válgame la redundancia, por poner por escrito toda su experiencia de vida, que hizo conciencia de ser el pueblo de Dios. Él pone por escrito eso. Hago conciencia que soy el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es y qué no es la Biblia? La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro científico. La Biblia es una recopilación de escritos inspirados por Dios en distintos momentos de la vida a un pueblo liberado de la opresión. La Biblia es una lectura teológica o religiosa de la historia, es decir, reconozco que todos los procesos de humanización a lo largo de la historia familiar, comunitaria, personal, están inspirados por el Dios de la vida. Eso es la Biblia. Ahora vamos a ver qué contenido tiene. Tiene múltiples testimonios de fe de diferentes personas en diferentes tiempos y en diferentes circunstancias. A eso era lo que yo me refería cuando les decía que la Biblia es una lectura teológica o religiosa de la historia. ¿De la historia de quién? Del pueblo de Israel. Ahora vamos a aprender algo más bonito, el proceso de la escritura de la Biblia. Ese proceso de escritura, lo habíamos visto anteriormente, tuvo que haber tenido varios momentos. La escritura no llegó por arte de magia. Entonces, ¿es por qué? Porque la Biblia, antes de ser escrita, fue vivida. La Biblia, antes de ser escrita, fue vivida.
Entonces, desde ahí vamos a empezar a aprender el proceso de la escritura de la Biblia. Ese mismo proceso de Biblia nos dice que la Biblia, antes de ser escrita, fue contada. Luego vamos a ir desglosando una por una, pero yo sé que así hayan los interrogantes que tengamos, al final, como nos dijo Yolanda, los vamos a ir solucionando. Pero como es la introducción, todos los puntos que vamos a ir viendo y tengamos dudas, con seguridad, en todo el transcurso del nivel, se nos van a dar las respuestas a este estudio que vamos a hacer. La Biblia, antes de ser leída, fue vivida, contada y escrita. Espero que hasta ahí no vaya como muy rápido. Estoy tratando de ser lo más lento posible para que sea comprensible. En el mismo proceso de la escritura de la Biblia, vemos que antes de ser leída, tuvo que haber ocurrido un hecho histórico. Entonces, son estos tres pasos: el hecho histórico, la lectura o la escritura, lo oral, y la escritura. Hecho histórico, tradición oral y tradición escrita. Para yo poder dar a conocer algo, tengo que haberlo vivido primero. En aquellos tiempos, como no existía la escritura como tal, se llevaba oral de tradición, de tradición oral de generación en generación. Entonces vemos el hecho histórico. Una persona, una familia, una comunidad o todo un pueblo viven una experiencia de vida que los impulsa a iniciar procesos de humanización. Comienzan a descubrir al Dios único, vivo y verdadero como animador y acompañante de estos procesos. La tradición oral. Esta experiencia en la que se descubre al Dios que inspira y acompaña todo proceso de humanización no se puede callar. Se siente la necesidad de contarla para que otros puedan descubrir al mismo Dios, inspirándoles y acompañándoles sus propios procesos de humanización. Más tarde, con el mejoramiento de las técnicas de escritura y el desarrollo del papel, estas experiencias se comienzan a poner por escrito para que quienes las lean tengan la misma experiencia del Dios único, vivo y verdadero que inspira y acompaña los procesos de humanización. Para poder llegar estas escrituras ya hoy a nuestras manos, que tuvieron que pasar por ese proceso, vamos a aprender, y qué rico que aprendamos todos cuáles fueron las técnicas de escritura. La primera técnica se llama cuneiforme. Luego, si nos da el tiempecito, yo tengo todas estas técnicas en físico que me las regaló mi profesor, el padre Juan Bautista y el padre Gonzalo de la Torre. Tengo todas las técnicas, el papiro. Bueno, empecemos con esta, para si nos da el tiempo, ojalá. La primera técnica se llama cuneiforme. Consistió en hacer formas, signos o letras con un cincel sobre lajas de piedra o tablillas de barro cocido. Ahí hay una cita bíblica donde nos podríamos remitir, pero ya cuando estemos descansando y asimilando esta introducción. Esta es la del cuneiforme, es barro cocido, y se van haciendo las inscripciones, especialmente jeroglíficos. Ahí la vemos y vemos la manera con que se escribía, y eran una especie de punzones o de cincel. La segunda técnica fue el papiro. Esta imagen, bueno, fue traída de allá de nuestra casa de Villa Claret, acá en Medellín, en el Picacho, pero vamos viendo que esa mata, esa planta es en forma triangular, el tallo no es redondo como todos los tallos que conocemos, es triangular, y más que todo le da como la forma para poder partirla con unas cuchillas
que ahí vamos a ver cómo se consistía esa extracción. Dice que consistía esa extracción con una cuchilla de varias tiras delgadas y verticales de la parte central del tallo de la planta. Luego, cuando ya la tenían ahí ya tiradas en el piso, las recogen o les echan agua encima y las dejan remojando entre 7 y 14 días. Cuando ya están remojadas, que con el mismo sol las va secando, con un mazo, que también lo tenía, no sé qué lo hice, con un mazo las van aplanando esa textura de esa planta, las van aplanando, les van dando un armado que es prensado o entrelazado, luego ya con el tiempecito que se va quedando ya prensada, se seca y le dan una pulida para luego pasar a escribirla. Les muestro un papiro. Este papiro es el que, como les digo, es traído de Tierra Santa o de allá de Israel, no sé dónde la trajo el padre, pero hoy le doy los créditos, como nos dice el padre, a decir de que él me la regaló. Tengo las tres técnicas y aquí ya está escrito, digamos, con una insignia de los mandamientos, las tablas. Luego vamos entonces a ver que ese papiro, que fue la segunda técnica, lo vemos ahí, miren que es similar como al que yo les mostré. Ese está más cuadradito y está como más pulido, porque este todavía se le salen como las fibras. Ese segundo, que les digo que fue la segunda técnica, fue la primera forma del papel elaborado con esos tallos de esa planta con este nombre llamado papiro, y que tuvo pues un largo proceso. Ya lo estudiamos ahí. El que ya con más tiempo quiera profundizar sobre estas técnicas, pues qué bueno que lo vaya haciendo. Pero es bueno como ir sabiendo toda esta manera de ese trabajo. Miren, este es ya elaborado, ya trabajado, y casi siempre ponían unas insignias y unos jeroglíficos donde era la manera de ellos, digamos, se identificaban y conocían bien lo que estaba escrito ahí. Pues a nosotros nos queda difícil, pero ellos sí lo sabían decir bien. Digamos que ese cuneiforme fue de Mesopotamia. El de la técnica del papiro, ese fue de ese mismo río al lado del mar Nilo. Era abundante la plantación de los papiros y claro, eran más fértiles, el tallo era súper grueso, al lado del río. En cambio estos pues que traigo yo acá, pues que son los más que pude encontrar, ¿cierto? Ahora, y ya con viendo este pergamín, este papiro, dice que el papiro revolucionó las técnicas de escritura, pues por su textura permitía escribir con más facilidad y en mayor cantidad hasta llegar a la escritura de libros con abundante información, que es ya el que de pronto podemos conocer como el rollo o el papiro ya de una vez completo, que es este rollo que si lo logran ver, muy bueno, o si no, ahorita vuelvo y se los presento. Luego vamos a ver entonces la tercera forma de escritura y fue el pergamino. El término de dónde salió, de Pérgamo, consistió en curtir pieles de animales, pulirlas y escribir sobre ellos. Se enrollaban y se guardaban y lo vemos en Segunda de Reyes. Entonces miremos que se guardaban y se enrollaban. Ahí lo vemos también en la imagen, cómo hacían ellos, y lo hemos visto en las películas, cómo era que ellos andaban con ellos metidos pues como debajo en el hombro o en las manos los llevamos, pero enrollados con bien guardaditos. Este es el cálamo, es una caña hueca cortada oblicuamente en su extremo que se utilizaba para escribir en la antigüedad. Les confieso que apenas lo vine a aprender el sábado en una clase que tuve con otro de nuestros sacerdotes claretianos, donde nos enseñaba que esto era esa caña o la guauda para muchos, mire que es hueca, la introducían en el frasquito o en la coca con tinta,
la tinta era mineral. La tinta la absorbía, como quien dice, lo hueco, hasta ahí les llegaba, como quien dice, la forma de escribir. Pero el padre nos contaba que era muy difícil escribir en este papiro, porque como es de esa contextura y se les hundía la punta y muchas veces se regaba la tinta y entonces no los dejaba como que se visualizara bien lo que nos habían escrito. Aquí había pasado lo del pergamino, me disculpan, miramos el pergamino que es de piel de animal. Dice el padre que era de un corderito, que aquí estaba la patica y aquí forma como la, de donde iba pues como la parte de la cabeza. Este es el cuerpo, entonces era parte donde escribían y para mí esta sí fue como la mejor forma de escribir porque la textura no dejaba que el cálamo se le hundiera a la punta y se perdiera la tinta. Ahora entonces vamos a ver algo más que de pronto vemos en nuestro, queremos aprender más en nuestro aprendizaje, y es que hay una tradición escrita, y esa tradición escrita son las recopilaciones. Cuando hablamos de las recopilaciones, ¿qué es? La tradición escrita de la Biblia se da por un largo y complicado proceso de recopilaciones. Entonces, ¿qué hacían ellos? Recopilaban todos los papiros, los pergaminos, los rollos, los iban recopilando hasta llegar a hacer esas relecturas de textos o tradiciones orales que vienen a iluminar el momento histórico que están viviendo quienes hacen este trabajo y sus destinatarios. Estas relecturas también responden a los intereses políticos, económicos o teológicos de los que movía el pueblo y en ese momento la sociedad. Cuando vemos también que también es bueno como ir aprendiendo algo muy bonito, y es cómo tenemos nosotros nuestra Biblia. Así como aparece aquí, es nuestra Biblia. ¿Cómo está dividida nuestra Biblia? A ver, nosotros tenemos esta, que es la que normalmente pues conocemos y tenemos en nuestras manos. Pero nuestra Biblia, siendo un compendio de textos, no tanto como de libros, sino de textos, vemos que está dividida en dos partes. Antiguo Testamento, que lo vemos acá en este lado, si lo logran ver pues bien, y aquí en el otro, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos tiene ya dado por el canon 46, 45 libros que el canon pues nos acepta, dando como canónicos para darnos a conocer todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con sus 46 textos o escritos. Está también subdividida por unos grupos que se llaman el Pentateuco, que está formada por el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, que si cogemos nuestra Biblia son los 5 primeros libros que tenemos al abrirla. Luego nos dirigimos a la segunda parte, a la segunda subdivisión, que son los libros históricos. Vemos aquí están nombrados, porque si me pongo a nombrar de a uno, de pronto no nos da el tiempo para todo lo que queremos aprender. Pero quiero que tengamos en nuestra memoria esta imagen para que la tengamos en cuenta en el momento de buscar algún texto bíblico que se nos sugieran. También pasamos a la otra parte, la subdivisión, que son los 7 libros sapienciales, y aquí los estamos viendo, que son muy bonitos, de los cuales se nos habla de todo lo de la sabiduría. Vemos también a lo de los proféticos, que son 18 libros, y esos 18 libros, estos 18 libros nos están hablando de todo lo profético. Quiero que aprendamos algo. El orden de los libros depende de las traducciones. Hay muchas traducciones. Tenemos la de nuestro pueblo, podemos tener la de Reina Valera,
tenemos esta Biblia española, tenemos la de la Biblia del joven y tenemos la de Jerusalén y tenemos la de Dios habla hoy y podemos tener Nuevos Testamentos, podemos tener Sagrada Biblia, podemos tener la de Nácar Colunga, o sea, son variedad de traducciones. La cantidad de los libros para la aceptada por el canon, digamos los católicos cristianos, tenemos 73 libros. Pero las traducciones que tengamos de pronto de los, digamos, nuestros hermanos, ¿qué les digo? Los alejados, si podríamos llamarlos, o los recién venidos a nuestra comunidad, tienen 63, tienen nomás 39 en el Antiguo Testamento, porque ellos no cuentan con los libros deuterocanónicos que vienen siendo los nuestros. Y son muy conocidos, digamos, los tenemos muy en nuestras Biblias, pero para ellos no son aceptados en el canon. Y esos libros deuterocanónicos son Judith, Tobías, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Esos son los aceptados en el canon, que son, juntan con los 73. Entonces, ¿cuáles son los 73? El Pentateuco, los 16 libros históricos, los 7 sapienciales y los 18 libros proféticos. Ahora pasamos al Nuevo Testamento o Nueva Alianza o Primer Testamento y Segundo Testamento, como lo queramos llamar. El Nuevo Testamento está subdividido por 4 evangelios, que ya los conocemos, que son los primeros textos que tenemos al iniciar el Nuevo Testamento, y Hechos de los Apóstoles. Luego vienen ya con las cartas de Pablo, luego las cartas católicas y terminamos con Apocalipsis. Esto sabemos que es una introducción. Entonces, como es introducción, por eso lo vamos haciendo, digámoslo rápido, para que sepamos que punto a punto vamos a ir desglosando en las clases siguientes. En la introducción general a la Biblia vamos a también a ver de que hay una división y libros que componen la Biblia. Entonces ya vimos de que la Biblia está dividida en esas dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, con 73 en total, y que estos a su vez se subdividen en capítulos y versículos. Testamento es un término equívoco. Originalmente, de verdad que no logro ver ahí porque me interrumpe una pantalla, pero viene siendo verid, que ahí lo estamos pues leyendo, porque no lo puedo cambiar en el momento. Vamos a aprender algo, porque dijimos ahora que vamos a aprender algo, y es que la Biblia, al estar dividida en estas dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, o alianza, Antigua Alianza y Nueva Alianza, vamos a aprender cómo se busca un texto bíblico. Primero que todo, si ya sabemos los nombres de los textos o de los libros que vimos anteriormente en lo de la biblioteca, vamos a mirar que hay una parte, digamos, cuando la abrimos, vamos a decir, lo primero que se busca es el nombre del texto o del libro sugerido. Siempre nos lo van a poner a buscar con el nombre, digamos, su nombre general, digamos, en este caso, Éxodo, pero para nosotros aprender es con la abreviatura. Generalmente es en mayúscula la primera letra del texto y la segunda consonante en minúscula. Hay versiones o Biblias nuestras que nos aparecen también con una que otra vocal, digamos Corintios, entonces van a poner primera o segunda de Cor, para que no la confundamos con primera o segunda de Crónicas. Entonces, Éxodo, ese es el nombre del libro. El número más grande
que tenemos en nuestras Biblias, espero que las estén abriendo y revisando como lo del ejercicio anterior, el número más grande y que casi siempre viene como resaltado con negrilla es el capítulo. Viene separado de una coma. Luego vienen los versículos que son más pequeños, separados por un guión. Sé que nos van a preguntar, pero es que yo he visto unos que vienen separados el capítulo de los versículos con los 2 puntos. Esto significa que, o sea, la búsqueda es igual y va a ser el mismo texto, pero este es un sistema americano. Entonces, para unos lo van a ver así, más que todo como en inglés, es así con los puntos. Vamos a mirar entonces, lo vamos a hacer el ejercicio, pero les digo si nos da el tiempo para que busquemos citas o si no, seguimos porque el tiempo apremia. Vemos a Marcos, miren ahí, miren Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 50. Sabemos que fueron escritos mucho más tarde, después de que sucedieron los hechos. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? Cosa muy interesante. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? De verdad que no podemos dar una fecha tal cual a decir fue en esta o en esta. ¿Por qué? Algo que quiero que aprendamos y es que en la Biblia no podemos dar esas fechas porque dijimos anterior, no, ninguno de nosotros estuvo allá, pero las hipótesis de los que sí han estudiado, de la arqueología y de las ciencias, digamos esas ciencias que estudian el escrito bíblico, nos han ayudado a tener eso como aproximaciones. Entonces, no nos vamos a confundir porque yo una vez escuché que se escribía en este año y Adriana nos dice que fue en este. No, son aproximaciones. Entonces, la historia de Israel se comenzó a escribir aproximadamente desde el año 1200 o el 1000. ¿Por qué en el 1200? Porque en el 1200 se está diciendo que se empezó a escribir el Éxodo, que fue nuestro primer libro escrito, el Éxodo, en el 1200. ¿Y por qué? Porque fue el momento donde ellos empezaron a hacer esos interrogantes del por qué estamos aquí, cómo llegamos, quiénes somos, pero cuando lleguemos a estos textos, seguramente se nos van a aclarar todas las dudas y preguntas que tengamos. En los años 1000, se nos dice que también en esa aproximación es porque fue en el momento de la monarquía, cuando Samuel empieza a pensar, a ver qué es lo que voy a hacer con el pueblo y empiezan a pedir al rey que fue Saúl. Se terminó hacia el año 2 en el concilio de Yamnia. La historia de Israel se inicia con el camino como pueblo migrante. Algo que diferencia la historia de Israel de otros pueblos es la firme convicción de que también Dios camina con el pueblo, porque hizo alianza con ellos y con ellas. Esta alianza fue prefigurada desde los primeros tiempos hasta llegar al Sinaí, momento cumbre en que Israel se reconoce como pueblo de Dios. Ahí vemos la línea del tiempo, donde es pues como muy fácil para identificarla. A partir del año 0, miramos a la mano izquierda, vemos escrita entre 1220 con el Éxodo o en el 1000 en la monarquía antes de la era cristiana. Y a mano derecha vemos que en el 100 o en el 200 después de Cristo, porque ahí es donde se nos está datando aproximadamente la fecha de la culminación de los evangelios de Juan y del Apocalipsis. Vamos a ver entonces la versificación de la Biblia. ¿Qué es lo de la versificación? O sea, lo de los versos y todo esto. La Biblia está dividida por libros, ya lo vimos. Se usan unas abreviaturas, capítulos, versículos y además de eso contiene las introducciones. Todos vemos que en nuestras Biblias aparecen las introducciones, que son estudios breves que ubican en su contexto histórico, cultural y teológico un libro.
En todas nuestras Biblias debe de aparecer esas introducciones de cada texto que vamos haciendo. Otra de las cosas que contienen nuestras Biblias son las notas al pie de página. Cuando abrimos nuestras Biblias vemos en la parte de abajo una letra más pequeña que ella busca esclarecer o aclarar el sentido de palabras o textos difíciles. Las referencias cruzadas, ¿cuáles son? Miren las Biblias que tengamos en la mano y vamos a ver que al lado derecho, en unas aparece también al izquierdo, pero aparecen unas letricas pequeñitas donde nos remiten a los sitios que guardan alguna relación con el texto que estamos leyendo. Muchas veces no lo llaman confrontar con. Esas son las referencias cruzadas. Cuando en una cita bíblica veamos esto de la C y la F, eso es confrontar, que nos remite a ese otro texto del, digamos, al menos casi del Antiguo Testamento, unos del Nuevo, donde nos dicen dónde podemos remitirnos para que confronten con el texto que acabamos de leer. La división en capítulos se debe a Esteban Linton, quien introdujo en la llamada Biblia de París en el 1214 esa versificación. Pero esa empezó con los capítulos y fue Esteban Linton en el 1214. Y la de los versículos no la hizo un señor llamado Santos Pagnini en 1528. A pesar que la división es a veces arbitraria, es un método aceptado universalmente por su clara utilidad. Ahora vamos a ver esto interesante. ¿Dónde fue escrita? Cuando vemos de que dónde fue escrita es porque sabemos que tiene demasiadas partes, especialmente estos lugares muy interesantes. De verdad que cuando estemos como bien ubicados en el mapa, vamos a ver que tenemos por acá el mundo antiguo, que por acá tenemos los hititas, el Mar Negro, Mesopotamia. Mire, demasiadas partes donde fue escrita. ¿Cuáles partes? Israel, Palestina, Asiria, Babilonia, Turquía. Vemos muchas partes que de pronto cuando vamos leyendo nuestras Biblias, vemos que esa mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en Palestina, tanto en el Reino del Norte como en el Reino del Sur. Otra parte se escribió en Babilonia, donde el pueblo fue desterrado. Igualmente en Egipto, donde algunos judíos fueron a vivir por las dificultades pues, de vivir en Palestina, se desplazan allá o van en inmigrantes. El Nuevo Testamento fue escrito en Palestina, Siria y Asia Menor, hoy Turquía y Grecia. Entonces, mire, todos estos lugares los vamos a ver cuando estudiemos geografía bíblica. Es necesario aprender historia de Israel, que viene, creo que es como en el segundo, ahora dentro de 8 días, todo lo de la historia de Israel, las etapas y todo esto que nos conlleva, y es bueno estudiar la geografía porque los mapas, que también tienen muchas de nuestras Biblias, nos remontan a estos lugares donde fue escrita nuestra Sagrada Escritura. Ahora vemos la formación de la Biblia. Ya vimos que es que tiene demasiado contenido. Muchos decimos, no, es que tanto, 73 libros, 73 textos, mucho contenido. Sí, pero yo sé que en este momento se nos va a hacer ese interrogante de los que de pronto estamos aprendiendo hoy a aprender a buscar en nuestras Biblias y qué contiene, y nos van a hacer la pregunta y es, ¿qué Biblia nos recomiendan? De verdad que cualquiera de las Biblias es buena, siempre y cuando nosotras la tengamos en nuestras manos, veamos que es un lenguaje asequible a nuestro conocer, a nuestro, digamos, estudio, que la entendamos. Eso es lo fundamental. Luego se nos dice, ¿y por dónde comenzamos a leer la Biblia? Pues de verdad que yo no les recomiendo que el Génesis, que empecemos por aquí, obra, siempre pienso yo que lo fundamental es por Hechos de los Apóstoles. Leamos Hechos de los Apóstoles y le vamos a encontrar
como ese fundamento a la experiencia que tuvieron los del Antiguo Testamento. No podemos leer solo la Biblia con que yo lo tenía por acá, con el Nuevo Testamento solamente. No es que es muy bueno leer solamente el Nuevo Testamento, porque es que el Antiguo tiene unas listas de unos nombres, tiene unas fechas, tiene unas medidas, tiene unos lugares que ¿quién se va a aprender eso? No se trata de que no lo aprendamos, sino que lo leamos y nos vamos identificando con ese proceso de humanización que tuvo el pueblo para poder llegar a esa formación completa de hoy de nuestra Sagrada Escritura. Dice entonces que en la formación de la Biblia, dice, se sabe que las historias contenidas en la Biblia tienen su origen en experiencias y acontecimientos humanos, reales, con algunas muy pocas excepciones. Eso ya creo que está pues entendido. Ahora algo tan bonito, importante y necesario de nuestra introducción, y es en qué idiomas fue escrita la Biblia. Vamos a mirar que el primer idioma fue el hebreo. El hebreo, este idioma, teniéndolo como ahí, mírenlo pues ahí en ese papiro. Bueno, ¿qué es lo primero que vemos? Sí, un papiro escrito en hebreo. ¿Quién lo entiende, por Dios? No lo podemos entender, porque la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. Esa fue la lengua de los descendientes de Abraham. Ese alfabeto hebreo tiene 22 consonantes, ni una vocal. Y se escribía o se reemplazaban de pronto las vocales por unos punticos. Este idioma se empezó a escribir se debe de leer. Así como lo tenemos en el momento, debemos de leerlo, es de derecha a izquierda. Entonces, nos ubicamos, si el cursor me da aquí, empezaríamos a leer desde aquí para acá, que es diferente a nuestra lectura latina hoy, que es de izquierda a derecha. Ese es el hebreo. Ahora vamos con el arameo. Ese arameo era la lengua popular de Palestina, donde vivió Jesús. Entonces, como bien vemos, Jesús la hablaba bien. Más, digamos, partes de ese libro de Daniel y de Esther, hay muchos que están todavía en arameo, que muchas veces no los podemos como identificar cuáles son esos textos, porque no tenemos esa lengua materna del arameo, porque no la conocemos, igual que el hebreo y mucho menos pues también como el griego. Luego entonces vamos a mirar que esa lengua es muy parecida al hebreo, fue la lengua oficial del Imperio Persa. Por último vemos la tercera forma estas fueron las tres primeras, digamos, los tres primeros idiomas con que fue escrito el libro sagrado, y hoy está más de 3.000 idiomas. Este griego lo vemos cómo está, que parece como si estuviera en esa del cuneiforme. Miremoslo como nos lo estaba pues como iniciando ahorita, pero ya ahí pues no nos dio, pero es como si estuviera escrita. Ese es el griego. Y ya vemos que el griego, ese es el griego del Nuevo Testamento. Fue escrito en ese llamado griego común o griego popular, que era la lengua que se hablaba y se escribía en el Imperio Romano Oriental. Listo. Entonces ahora vamos a mirar la transmisión o el mensaje. Esto sí que es demasiado interesante, es muy, muy importante que lo aprendamos, el por qué sé yo que ese mensaje va a llegar a estas personas que le hablemos con una transmisión clara. Tiene que tener esa transmisión, ser bien clara para que pueda llegar el mensaje. El lenguaje debe ser oral, o sea, el lenguaje es el oral. Ya vemos pues aquí el lenguaje es el oral. Si no hablamos el mismo lenguaje, no hay mensaje.
el escrito. Muy pocos sabían escribir. Hoy pues tenemos muchas ventajas. Ya nuestra Biblia nos está llegando para que una aplicación no la descargue al celular. Pero yo insisto que prefiero cargar mi Biblia física y no en el celular, que cuando se necesite por cuestiones de pronto que la haya uno dejado en la casa, pues valerse por la tecnología. Entonces vemos pues de que muy pocos sabían escribir en ese tiempo. El canon. ¿Qué es el canon? El canon es los libros aceptados por la iglesia, ¿cierto? El canon es el que se dedicó a recopilar estos textos, estos papiros, estos pergaminos y luego ya llevarlos como aceptados y traerlos a ponerlos por escrito en nuestras Biblias. El canon luego lo vamos a hablar, otra de nuestras compañeras nos va a enseñar acerca de la inspiración, la veracidad y la canonicidad de nuestra Biblia. Lo de las tradiciones. Las traducciones, ya dijimos ahora, son muchas, variadas las traducciones, pero lo principal es aquella que se trajo del griego a la Vulgata o al latín, que nos la trajo San Jerónimo. Por eso estamos en la semana bíblica, estamos en el mes bíblico, porque el 30 de septiembre se conmemora la fiesta de San Jerónimo, aquel hombre en el siglo IV, 380 más o menos, se le atribuyó esa traducción del latín, perdón, del griego, la traía a la Vulgata o al latín. ¿Qué es la Vulgata? Es esa primera traducción que llega en latín, pero se llama Vulgata porque es la del vulgo, o sea, la del pueblo. Y ahora vamos con yo, tú, el otro, el que está allí, todos los que estamos en la sala, los que estamos aprendiendo, es que una vez que pasa este proceso, hoy como ya lo estamos viviendo, debemos de ir en pro para no hacer una mala interpretación de la Biblia. ¿Listos? Creo pues que hasta ahí vamos muy bien. Entonces ahora pasamos a algo muy interesante, que es la interpretación. También vamos a tener el tema de la interpretación o la hermenéutica y la exégesis, pero más tarde. ¿Qué vamos a ver entonces en esta de la interpretación? La interpretación vamos a verla que debe de ser subjetiva o es subjetiva, porque desde donde esté la persona, desde donde estoy yo hablando o narrando, yo tengo que dar mi punto de vista acerca de este texto que estoy hablando, ¿cierto? Cuando hablemos de la interpretación vamos a aprender eso. Y es que no puedo hacer una interpretación a mi manera, a mi gusto. Es que aquí me dijo esto, no, luego lo vamos a aprender. Pero quiero saber que quiero yo en mi estudio, en lo que llevo de decir, la interpretación debe ser de que el profeta habla como profeta. Entonces nosotros debemos de interpretar ese momento del profeta como lo dijo, porque el profeta debe de hablar, habla diferente. ¿Por qué? Porque si él está en una situación de injusticia o de opresión, el profeta cómo debe hablar desde su experiencia de opresión o de injusticia, pero anunciando y denunciando. ¿Denunciando qué? Denunciando esa opresión, denunciando esa injusticia, y él hace ya esa interpretación que nosotros debemos de hacerla subjetiva. Debe de ser también la interpretación desde la fe, en el caso de la Biblia, siendo desde la fe. Esta fe, nos la hablaba Yolanda al comienzo, debe de ser de generación en generación, oral, porque estos libros no fueron escritos para mí hoy, ni para todos los que estamos acá. La Biblia no fue escrita para nosotros, digamos hoy, es que la escribió hace más de 1350 años. Y vamos a decir de que está escrita para nosotros hoy, no. La fe es la que nos hace entender que es válida para nuestra realidad. Por eso yo sé que muchos cuando leemos algún texto decimos, ay, pero es que aquí dice lo que está pasando hoy. ¿Sí? Se va acomodando a nuestra realidad porque las experiencias del pueblo son y serán las mismas.
El nivel de conocimiento y grado de cultura, pues ya lo vimos. No tenemos que tener ningún grado de conocimiento, ningún grado de cultura. Eso sí, les pido por favor que a medida que vamos estudiando, olvidemos, no olvidemos que la Biblia fue escrita para ese tiempo y que hoy la estamos viendo nosotros, pero nosotros como estudiosos de Biblia tenemos que tener en cuenta algo muy importante y son las raíces de las cuales está, digamos, cimentada la Sagrada Escritura, y es la raíz de la cultura, el contexto social, la economía, la política y la religión. Entonces, cuando nosotros veamos cualquier texto bíblico, siempre recordemos que estas raíces de la Biblia están ahí y no podemos olvidarlas, porque el contexto social de allá pudo haber sido diferente a nuestro contexto y nosotros ya aquí lo podemos interpretar. Entonces, vamos a aprender, pues, como digo yo, algo de tantas cosas que tengo para explicar, y es que también en el momento de nuestro estudio, cuando yo les hablaba ahorita de los descubrimientos y de la arqueología, es porque ellos nos prueban la veracidad de la Biblia. En 1948 tuvieron lugar los primeros descubrimientos de estos rollos en las cuevas de Qumran, cerca al Mar Muerto. Estos descubrimientos nos llevan más de 1000 años atrás respecto a lo del texto bíblico. Y en ellos se han descubierto más de 900 rollos, de los cuales 1/3 son textos bíblicos y 2/3 son textos extrabíblicos. Extrabíblicos quiere decir que están fuera de nuestra Biblia, de los que tenemos pues como aceptados por el canon. Luego, también como ultimando o dando pues más como apuntes a lo que estudié o investigué para ustedes hoy, es que en el momento de la versificación de la Biblia es como reciente, aproximadamente desde 12 siglos más o menos. La Biblia era todo un pergamino largo, digamos, la Biblia era uno más grande de estos pergaminos, era más largo y sin capítulos ni versículos, pero ya vimos que Santos Pagnini y este otro señor se dieron a la tarea de darnos pues como la versificación. La Biblia va en proceso. Pensemos que muchos manuscritos se perdieron, muchos manuscritos, y en la medida que íbamos viendo en los textos, vimos que habían muchos papiros destrozados, muy deteriorados. Entonces, no podemos como confiarnos también mucho de esos. Sin embargo, al haber de que muchos de esos manuscritos se perdieron, otros están afectados por la humedad, pero al leerlos, desafortunadamente, no coinciden con tiempos, épocas o contextos de la Biblia, porque la Biblia es un texto. Vemos también entonces algo de lo que les quería explicar, y es que la Biblia es polisémica. ¿Qué quiere decir polisémica? O sea que tiene más de un significado, es abierto a ser reinterpretado, contiene poesías exquisitas. Ya sabemos, Job, Cantar de los Cantares. La Biblia es más que historia, es más que narración, es más que poesía. ¿Por qué les hablo de esto? Porque son géneros literarios que en otro de los temas también se nos van a hablar de los géneros literarios. No podemos olvidar cada que leamos nuestros textos bíblicos que están en más de 150 géneros literarios. Estos encuentros nos van haciendo como ese acercamiento a estas personas de otras culturas. Entonces, yo sé que todo este proceso va a ser muy rico aquí, para hoy nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sobre todo, que cada texto trae la novedad,
con la que fue escrita. Se los digo por la experiencia en mis 20 años de estudio bíblico. Cada vez que uno estudia un texto, quiere más y quiere más y quiere más, porque es que esto trae una novedad. Y esa novedad es la que nos llama la atención. Todo lo novedoso nos llama la atención. Todo escrito en la Biblia tiene un fin y una intencionalidad. ¿De quién? Pues del que la escribió. Entonces nosotros no podemos omitir eso. El que la escribió tiene su verdad. Y es porque la Biblia, cuando aprendamos, fue escrita por los orientales. Y si fue escrita por los orientales, nosotros como occidentales, ¿cómo pretendemos darle la misma interpretación? ¿No? Entonces, como les digo, más tarde sí vamos a ir aprendiendo esto. Tiene ese fin, la intencionalidad. Leámosla, como dijimos al principio, no como un libro científico, porque no es un libro científico. Incluso la Biblia no es un libro de biografías, porque ahí no encontramos biografías de ninguno, ni de los apóstoles, ni de los profetas. Encontramos alguna reseña histórica, pero no encontramos como una biografía, ¿no? No debemos olvidar que aunque la Biblia tiene muchos años que se escribió, también está llena de muchas historias, pero la manera para interpretarla, como les digo, lo vamos a ir haciendo muy despacio. Miren, algo que esto sí voy a hacerle los créditos al padre Manuel Villalobos cuando nos enseñó de la interpretación, y es porque nuestra Biblia nosotros creemos que no se le puede interpretar. Dijimos al comienzo, no la vamos a leer desde el fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Al pie de la letra. No, vamos a hacer un estudio desde la hermenéutica, desde la interpretación. Y este estudio, que es muy llamativo, es porque anteriormente nosotros no podíamos ni siquiera coger las Biblias. Recordemos a los más, digamos, mayores, la tenían montada en un lugar, digamos, exquisito, y solamente la podían leer los que sabían leer, y que los que de pronto sacerdotes, que las monjitas, etcétera. Nosotros hoy en día, le doy yo las gracias a Dios por poderla tener en mis manos y poderla palpar y hacer el ejercicio que hicimos al comienzo. Cuando hablamos de lo de la interpretación anteriormente, o bueno, en esta misma ocasión, hemos leído cosas que están ahí, fundamentalismo, literal. Entonces dice que, y lo voy a leer textual como me lo enseñó, nos lo enseñó el padre Manuel, pero en la manera de interpretar casi no permitían cuestionar el texto. El texto es sagrado, y decía, si el texto sagrado dice que el sol se detuvo, el sol se detuvo. Que la burra de Balaam habló, la burra de Balaam habló. ¿Qué lo dice? En el texto de Tobit, cuando salió Tobit con el perro en su viaje, dice que si el perro de Tobit movió la cola, la movió. Porque es que ahí lo dice. O sea, lectura subjetiva, al pie de la letra. Y eso no es lo que vamos pues como a hacer tan literal, no va a ser así. Entonces, no se permitía cuestionar esos textos porque era ir contra la Biblia. Hasta que por los años 1700 comenzaron con las ilustraciones y explicando todo. Gracias a Dios, lo digo, gracias a Dios, las disciplinas o ciencias de humanidades y todos estos métodos científicos llegaron para el estudio de la Biblia. Gracias a Dios que hoy nosotros estamos en pleno, como se dice, florecimiento de este acercamiento. Entonces queremos decir que estamos ahora para podernos replantear continuamente, porque el pensamiento que teníamos de la Biblia de hace 100 años atrás ya ha cambiado, por gracia de Dios, ya hay nuevas evidencias. Acuérdense lo que hablamos de los descubrimientos arqueológicos, y entonces estos ya van a ser de que la Biblia ahora nos está dando ideas para poder replantear esto y nos están dando bases.
Ahora entonces continúo diciendo que gracias a todos ustedes por el tiempo que le están dedicando a este estudio y que le van a dedicar. Gracias a él, porque de verdad que tenemos que aprender a desaprender. ¿Qué quiere decir? Que las ideas que ya teníamos aprendidas, ya tenemos que irlas dejando, porque esas ideas que teníamos no se sostienen. Algunas de ellas ideas no se confrontan con la historia o con los expertos ya que ya tienen algún fundamento arqueológico, se pueden sustentar, las podemos tener. De resto, no podemos hablar así porque no tenemos fundamento bíblico. Entonces, aprender a desaprender. Esa es como la idea o la invitación. Dios habla a través de la Biblia. La Biblia es un medio por el cual Dios habla. Pero la Biblia no encierra a Dios. Eso es lo que quiero también que sigamos en este aprendizaje. Él habla por las historias, la creación. Anteriormente no existía la Biblia. Entonces, cuando dábamos o empezamos a hacer un estudio bíblico, siempre estamos comenzando con el primer libro escrito, que ya lo vimos, y es el libro de la vida. Porque los primeros o nuestros antepasados no tenían Biblia, entonces, ¿qué tenían? Vida para mirar a su alrededor, miraban a su alrededor y al ver la naturaleza, al ver los animales, veían el sol, la luna, los árboles y ahí se comunicaban con Dios. Esa era la manera de ellos comunicarse con Dios. ¿Cómo entonces vamos a ver algo importante que también unir para podernos ir? Y es lo siguiente. Tenemos que aprender, como decía San Agustín. San Agustín decía que habían dos libros. Uno, que se había, primero que se había escrito, que era el libro de la vida. Y que cuando la gente dejó de encontrarle sentido a la vida, Dios escribió el segundo libro, que es el que llamamos el escrito de la Biblia. La Biblia está para iluminar el libro de la vida. Así que su vida, véanla como una historia sagrada, donde Dios lo acompaña, porque Dios se involucra en nuestra historia. Entonces yo quiero que veamos nuestra palabra de Dios como esa nuestra historia. Y que esa vida, Él nos está acompañando porque Él se involucra en esa historia nuestra. Entonces, desde hoy, con esta introducción, queremos compartir nuestra fe, nuestras dudas, nuestros interrogantes, los que hicimos al comienzo, porque estas preguntas que nos van llegando, se nos van a ir dando solución, puesto que la Biblia es la que nos convoca. Hermanos y hermanas, no permitamos que la Biblia nos separe o nos desuna. Ya estamos suficientemente desunidos en la sociedad, en la familia. Entonces, que la Biblia no sea el motivo para separarnos más ni que nos desuna. Ya sabemos, no podemos, ya en esta sociedad no estamos viendo televisión juntos como antes. No nos sentamos al comedor juntos como antes. Ya hay una división en las mismas familias. Entonces, que la Biblia y que estos estudios, antes al contrario, nos unan, porque es el Espíritu Santo el que nos está llevando a este aprendizaje. Entonces, puesto que esa Biblia es la que nos está convocando a esta introducción, hoy, que Dios y María Santísima nos cuide y nos bendiga. Feliz descanso y muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Creo que... Con mucho gusto. Creo que hemos tenido una facilitadora de lujo hoy día para comenzar, así que a veces dicen cerramos con broche de oro, y yo les diría que empezamos con broche de oro. Empezamos con broche de oro. Gracias. Claro Yolanda. que sí. Con mucho gusto. Y bueno, pues ahora vamos a las preguntas, y si hay gente que se quedó con alguna pregunta por ahí, comentario,
Creo que por ahí Janet tiene su mano levantada y bueno, adelante Janet. Ante todo, muchas gracias a la señora Adriana Castro. Me encantó todo lo que explicó, muy clarito, y tengo dos dudas solamente. Bien, pues. La palabra no la había escuchado, polisérmica, para que me la explique mejor. Bien. Y usted habla de géneros literarios, más de 50. 150, más de 150 géneros literarios encontramos en nuestra Biblia, Janet. A ver, pero por lo menos, a ver, porque yo hago catequesis. Sí. Por lo menos unos 12 nombres, porque quedé así como asustada, tanto género. Claro. Mire, Janeva, primero que todo, se lo voy a decir hoy por lo que estamos ahí. Muy bueno lo de las preguntas, pero acuérdese, género literario lo vamos a ver, porque esto es solamente una introducción, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos géneros literarios hay en la Biblia? Más de 150. Pero nosotros, desde nuestro estudio, llamemos del colegio, ya que nos enseñaron unos cuantos, hoy de pronto se nos han olvidado, pero usted como en la catequesis les puede explicar de los que yo de pronto, Janet, me acuerdo en el momento. ¿Y cuáles son? Mire, tenemos la fábula. Ese es uno. Tenemos el cuento, tenemos la prosa, tenemos la novela, tenemos la poesía, tenemos la carta, tenemos evangelios, tenemos parábolas, tenemos milagros. En el momento recuerdo como estos. El Apocalipsis es otro género literario. Entonces, Janet, yo creo que me pasé de 10. Ya ahí con estos se puede usted guiar mucho. Hay muchos más, pero como de pronto nosotros de español o de lenguaje casi no sabemos, entonces nos perdimos mucho donde está la prosa, que donde hay un verso, pero esos son géneros literarios. El más común que siempre hemos visto y en la Biblia es la fábula, porque estamos viendo que la fábula se trata de cuando los animales hablan. ¿Sí? Entonces vemos que la burra de Balaán habló, entonces decimos, ahí es una fábula. Entonces estamos viendo cuentos y entonces vemos el cuentecito tan bonito, ese cuento de Noé, el cuento del diluvio, cuando estamos viendo a Moisés con el Sinaí, vemos a este Jonás cuando la ballena, entonces eso es como un cuentecito, ¿sí? Pero también vamos a ver cartas que las vemos ya en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo también está la carta de Baruch, que Jeremías la escribe, y hay cartas también. Entonces, no les quiero cortar, pero vamos a ver todo el tema de géneros literarios. Sí, eso le iba a decir yo, para que supiéramos de lo de la para género. que puedan hacer otras preguntas. Listo, y lo de polisémico, decimos de que la Biblia es polisémica, o sea, es abierta. Es abierta, eso quiere decir polisémico, que tiene, digamos, el significado más, cosa que tiene más de un significado. Es abierto a ser interpretado. ¿Por qué? Porque contiene poesías, contiene todos los géneros literarios. Espero, Janet, pues que le haya contestado bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, ahora, Antonia. Hola, buenas noches. A mí me gustaría, si me hace favor, Adriana, si me explica un poquito más lo que le decía el padre Manuel, que no se debe usar desde el fundamentalismo, sino y utilizó otra palabra que no... La de hermenéutica. Ah, ok. Bien, vamos a hablarla. Mire, el padre Manuel es el que nos va a dar pues este texto. Yo voy a dejar de compartir para poderles ver las caras a todos. El padre Manuel nos va a entrar más a fondo sobre ese tema de hermenéutica o exégesis, pero la hermenéutica significa interpretación. Viene de un griego que es hermeneu, que significa del dios Hermes, que significa buscar o encontrar lo que está escondido. Qué bueno que hizo la pregunta para que tengamos de pronto unas bases acerca de esa palabra. Hermenéutica. Entonces, el fundamentalismo es al pie de la letra. Y de eso, pues, que muy bueno que hablemos desde hoy, que vamos a hablar es de esta otra parte. Y la hermenéutica es eso, interpretar el texto. No a nuestro gusto, no a nuestra manera,
pero cuando el padre llegue a ese tema, de verdad que Antonia, te va a quedar más claro, tanto para usted como para los demás, ese tema. Sí, quisiera agregar algo ahí. Nos va a dar el padre el tema de exégesis y hermenéutica. Exégesis es examinar el texto tal cual, desde su contexto, qué quiso decir el autor, para quién iba, etcétera. Y después vamos a ver que muchas hermenéuticas que existen, pero algunas que son las más utilizadas por nosotros y nosotras, que como dice Adriana, es desde nuestra posición, sea como mujer, como hombre, como negro, como blanca, como mujer soltera, etcétera. Cada quien tenemos una aproximación hacia el texto. Ajá. Gracias. A ver, Becue 7. Becky, sí. Yo tengo como dos preguntas. La primera era cuando usted, señor Adrián, estaba hablando sobre las fuentes de la Sagrada Escritura, que usted mencionaba la cultura y todo, pero yo tengo entendido que David Verbum dice que para que la Biblia llegara pues así como la tenemos actualmente en nuestras manos, tuvo que pasar por la tradición. Entonces quisiera saber un poco de por qué no mencionó la tradición. Claro, gracias, Becky. Bueno, Selma acaba de darle como respuesta a la primera. Miramos que lo decía el Concilio Vaticano II en Dei Verbum nos dice esto, pero acordemos lo de la tradición. Debemos de pasar primero por la tradición oral, la escrita, porque hubo un contexto, ¿cierto? Después, al hablarle de la traducción, mire, qué bueno ve que el que puso ese tema, y los invito para que veamos de todo esto, lo de sobre la divina revelación, toda la constitución dogmática, apenas son 2 hojitas. Leámosla y verá qué dice muy bueno lo que ve que le estaba diciendo. Primero sí, claro, lo de la tradición, pero recordemos que esa tradición viene y ya hoy, no sé qué número es, pero le voy a buscar en el 12, en el numeral 12 nos está hablando que da ese permiso para hacer esa interpretación y que la podemos hacer. Qué bueno ve que si usted tiene el acceso al Dei Verbum, la leamos. ¿Listo? Y así, yo sé que esa respuesta se le va a clarificar en el transcurso de los estudios, porque esta es la introducción solamente. La otra pregunta, Becker. La otra pregunta era, Cristian Caicedo, no. La otra pregunta es acerca sobre usted mencionaba que había una lecturas intertestamentarias, es decir, que no están consignadas en las Sagradas Escrituras, pero que se escribieron paralelas. Quisiera saber si esos son los evangelios apócrifos o son otras lecturas que se escribieron en la época de los apóstoles, apostólicas. Eso, muy buena la pregunta, Becker. Mire, El nombre es Cristian Caicedo, después lo cambio. Claro, tranquilo. Mire, la pregunta que él hace es referente a esos textos extrabíblicos. Sí, se han encontrado en esas cuevas esos rollos, cuando vimos el 2/3 de extrabíblicos, es porque son aparte de la Biblia. Muchos de estos los podemos encontrar en estos documentos del Qumran, donde nos están hablando de tanto como apócrifos, sí, porque ahí aparecieron unos apócrifos. El último, el de María Magdalena, el de Noé, el de Enoc, fueron escritos en esta época. O sea, encontrados en esa época. Entonces podemos hablar de que fueron los apócrifos. Sí, hay unos. Pero unos de estos textos que se encontraron, los extrabíblicos, se está hablando más que todo es como de historias algo personales, algo de la persona. Cuando de pronto lo podamos, yo te lo puedo conseguir. En esos textos extrabíblicos están hablando de eso. Cuando usted quiere averiguarlo más, busque textos del Qumran de 1948. Así aparecen los textos y son esos extrabíblicos. ¿Quién más? Sí, dígame. A02 de Griselda. Arellino. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Griselda. Bien pueda. Sí, mi pregunta es la siguiente, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre las instrucciones de la Biblia en general
sobre la época de la iglesia primitiva hasta hoy que estamos viviendo. O sea, lo que se está de una manera general, ¿no? Yo creo que esa pregunta es para la segunda clase, pero como quiera les puedo adelantar que como nos mencionó Adriana, era una tradición oral, algo que se va pasando de generación en generación. Por supuesto que hay, va a haber cambios, va a haber cosas que se le agregan, lo vamos a ver cuando veamos a los autores de la Biblia. Por qué algunas personas mientras traducían hubo equivocaciones o decidían agregarle algo o decidían cambiarle algo porque era lo mejor para la comunidad y no pasaba nada como hoy día que si le cambiamos algo al escrito de un autor pues nos demandan, ¿verdad? Entonces sí, obviamente lo que nos ha llegado no es exactamente lo que se escribió, porque en primer lugar no tenemos el súper original de todos los escritos, todos son copias de copias. Y en segundo lugar, pues hay que ver las interpretaciones, también es un tema que vamos a ver, si nos tienen paciencia poco a poco, pero a veces hay interpretaciones de la Biblia mejores que otras, que interpretan desde sus idiomas originales, del hebreo, del arameo, del griego. Entonces todo esto va a tener que ver. Y sí, por ahí también va a salir otro tema que es la inerrancia, que va con todo esto, porque hay errores, hay cositas ahí que a lo mejor se dijeron porque así se pensaba en ese tiempo, pero hoy en día ya no. Entonces, cuando lleguemos a ese tema, vamos a llegar a mucho de eso en la próxima semana, pero más o menos sí, por ahí va. Exactamente cómo fue en los primeros cristianos y cómo nos llegó hasta ahora, por supuesto que va a haber diferencias y cambios. Gracias, Yolanda. Gianpiero y luego Rosmira. Sí, bien pueda. Bueno, para todos, muy buenas noches. Buenas noches, Gianpiero. Estar hoy en este curso que nos debe llevar primeramente a conocer a Dios a mayor profundidad, pero también nos debe llevar a conocer a Dios en el hermano. O sea, yo siempre he dicho que de nada nos sirve tener mucho conocimiento, nos decía el padre rector en el seminario, que podemos ser unas Biblias completas, abiertas, pero si esta palabra no nos lleva a entenderla en el hermano, sería un escrito más. Y creo que ese debe ser el sentido realmente de la palabra de Dios, porque de pronto yo me puedo llenar de conocimiento y puedo ser una lumbrera, pero si esa palabra no la hago vida, es una palabra muerta. Claro. Entonces, eso considero yo que es algo muy importante que nos debe quedar muy claro en este curso, para todos los que estamos aquí, y que es un elemento que nos va a ayudar a crecer tanto en conocimiento como en espiritualidad. Porque si la palabra de Dios no me ayuda a crecer en espiritualidad, podríamos decir que se estaría perdiendo el tiempo. Recordemos que esto inicia desde la espiritualidad. Cuando no hay espíritu de fe, la palabra se queda vacía. Es verdad, gracias Jean-Pierre, es verdad. Recuerde que hablamos sobre la vida, tengo que tenerlo la vida para poder leer la Biblia. Gracias Jean-Pierre. Ok, Rosmira, y luego vamos a ver unas preguntas del chat. Muy buenas noches. Buenas noches. Todos, muy agradecida con la niña Adriana Castro. Gracias, Rosmira. Es la primera vez que estoy haciendo este curso. Me encanta cómo lo explica, su expresión, de verdad, muy agradecida. La pregunta es, ¿cómo saber leer la Biblia para saberla interpretar a la medida del Espíritu Santo? Porque ahorita hay tantos géneros, tantos grupos fuera y dentro de la misma Iglesia Católica, que a veces uno la lee o yo la leo y digo, estará bien, estará mal, o si el cura dice una cosa, el laico dice otra cosa, el que estudió Biblia dice otra cosa, tal grupo dice. Entonces, ¿a quién le creo o cómo le creo verdaderamente? ¿Cómo sé interpretarla al leerla? Gracias, Rosmira. Mire, esa pregunta se dice la pregunta del millón, pero yo creo que todo esto va desde la fe y de esa espiritualidad que Jean-Pierre nos dice. Si nosotros lo empezamos a leer
solamente pensando en mi conveniencia y le voy dando interpretación a mi manera, a mi conveniencia, les digo que vamos a perder el tiempo. No, yo creo, Rosmira, que con despacio vamos a ir aprendiendo. Porque así como dice usted que es primera vez que está, yo sé que muchos de los que están también es primera vez, ¿cierto? Entonces, como es esa primera vez, yo quiero dejarlos como con la iniciativa, con la invitación a que como vamos a ir aprendiendo, ahí la vamos a ir aprendiendo a interpretar. Mil gracias. En el momento yo no le puedo decir esto, ¿por qué? Porque mire, el propio párroco o el sacerdote desde el ambón no puede darnos nunca estas claves de interpretación, porque es a mucha gente donde no le van a entender. Por eso se hacen estos grupos para que llegue ahí, llega siempre el Espíritu Santo y con humildad lo vamos a ver desde el pobre, desde la vida, desde el necesitado, la vamos a ir entendiendo, Rosmira. Yo la invito a que siga en los próximos estudios y verá que cuando terminemos ya decir, no, ya sé cómo hacerlo. Claro que sí, con gusto. Bueno, mi Rosmira, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Es muy importante lo que dijo Adriana, en grupo, en comunidad, es la mejor manera de leer y de acompañarnos. Hay una pregunta aquí de Catherine Cavallini. Dice, tengo una consulta, ¿por qué la palabra correcta es Berit, no Antiguo Testamento? ¿Por qué? A ver, Berit, bueno, ¿quién iba a hablar? No, Adrián. No, mire que ahí decía no es que fuera la correcta, Berit, sino que es traída de ese idioma, Berit. Pero tranquilamente nosotros ya lo seguimos hablándola como Nuevo Testamento, como Antiguo, o sea, el Testamento, sabemos de que es el texto o algo escrito que nos dejaron. Entonces, por eso nosotros sigámoslo dejando como testamento. Pero el Berit es porque es la palabra de donde viene testamento. Sí, de hecho significa pacto o alianza, que es como se le llamaba antes, antiguo pacto, antigua alianza, es la traducción de Berit. Y bueno, lo del testamento es más moderno, es más nuevo y pues como lo dice Adriana, es como algo que se nos dio, que se nos heredó, pero en realidad lo que hizo Dios con la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues se entiende como un pacto, como Berit. Okay. Déjame ver qué más preguntas hay por aquí. Permiso. Hay una sobre el canon, Yola. Ay, no la encuentro. A ver, si la puedes leer. Bueno, aunque que como no, yo tampoco la encuentro, pero de lo que me acuerdo que dice es que cómo es que los libros. Ajá, yo como la base, yo como que la leí, Mari Carmen, que cuál era como el fundamento de que por qué, qué libros fueron los que quedaron en el canon. A ver, lo primerito que les voy a decir es, recuerden que esta es la introducción. Vamos a tener en nuestro nivel el tema del canon. Recuerden, canonicidad, veracidad y la inspiración. Ese va ahí. Pero ¿cuáles fueron las bases? Ellos se la van a explicar. Es que mejor, dejarlo así. Sí, ese es otro tema. Es el tema del canon. Entonces, les digo cuáles son los temas. Y también dice, ¿es verdad que el Antiguo Testamento también se conoce como la Torá? A ver, yo les explico esta. Mire, la Torá no es tanto el Nuevo Testamento. Les voy a decir, la Biblia hebrea se llama Tanaj. La Biblia hebrea es llamada Tanaj. La T, la K y la N. Recuerden que no habían vocales. Simplemente se le acomodan estas dos A o se le pone la E de Tanaj o Tanaj, donde vamos a aprender esto. Mire, la Tanaj. La T era de Torá, que eran solamente, ellos lo tomaban como los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero era la Torá. Muchos decían que esto era una Torá. Era la Torá, que ellos la manejaban solamente con estos 5 libros. Entonces, Torá, mire la Tanaj, la Biblia hebrea, o sea, la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, la T, Torá,
esos 5 primeros. La N es Nevi'im, que significa que significan los profetas. Entonces ahí aparecían libros proféticos. Y Ketuvim, o sea, con la K, Ketuvim eran otros escritos. Cuando ellos decían, siendo Biblia hebrea, otros escritos, aparecían los que conocemos tradicionalmente como los libros sapienciales: Job, Eclesiástico, Sabiduría, Coelet o Sirácida. Estos libros son los que tenemos nombrados como la Biblia hebrea. No solamente la Torá era llamado Nuevo Testamento. Para los hebreos, la Biblia era la Tanakh. Perfecto, gracias, Adriana. Creo que Beque tiene otra pregunta. Sí. A ver. Es que muchos somos catequistas o tenemos pues la tarea de enseñar en la iglesia, entonces no sé si en algún momento en el espacio de la gente se puede enseñar algo como pedagogía bíblica, como nosotros, pues a través de las enseñanzas que nos dan entre grupos, saberlas transmitir ya, como algo de pedagogía bíblica, cómo enseñar todo eso. Eso está muy bueno y la voy a poner en contacto con Nancy. Por ahí está Nancy, que le sugerí yo que formara un grupo con los catequistas para ver cómo implementar todo esto de una manera más sencilla y más amigable para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Pero es algo que podemos conversar ya al final del curso, y también si Nancy por ahí se empieza a comunicar con ustedes. Nancy de Perú, no la veo por ahí, no sé si salió, está por ahí, pero ahorita nosotros más que nada les vamos a dar las herramientas para que ustedes las tengan, para que sepan cómo interpretar. Y de ahí, bueno, a lo mejor si sale un grupo donde puedan compartirse cómo transmitir todo esto a los niños, creo que sería algo fabuloso. Uh-huh. Y ahí está María Dolores Tobar, también dice, yo soy catequista. Creo que podrían empezar un grupo aquí. Yo también, y nosotros también desde IBICLA estamos muy interesados en que ustedes, los catequistas, tomen estas herramientas y empiecen a lo mejor ya con esto a trabajar en un catecismo que de verdad sea inspirador, un catecismo que no sea de temor y de decirle a los niños, ¿verdad?, estas historias tremendas donde Dios nos va a castigar y demás. Creo que debemos enseñarles ese Dios de amor, y pues mi admiración a los catequistas y los y las catequistas. Pero, ¿qué les parece si en el transcurso de las clases que vamos a tener todavía varias semanas, pues van a la mejor formando ese círculo? Uh-huh. Muy, muy buena que trajo eso a la atención. Mire, aquí Rosmira también es catequista. Creo que hay muchas catequistas y muchos catequistas aquí, así que creo que tal vez la próxima semana podrían todos los catequistas poner su información ahí para formar algún grupo de apoyo, de soporte. Sería bueno. Y lo otro es, pues, estamos haciendo esa formación, necesitan algún certificado, no sé, Ana. Perdón, no le entendí. ¿Lo del certificado? Sí, miren, los que gusten un certificado, al final, si ustedes vieron todas las clases, sea ahorita, o sea, si un día no pudieron estar, pero la ven en diferido, en 1 o 2 días, Félix les envía la clase para que la vean. Entonces pueden pedir el certificado. No he hablado con Padre Manuel, usualmente se les pide alguna aportación nada más por el trámite, pero es muy pequeña, y también si no pueden, eso es algo que es individual, cada quien puede hablar y decir, bueno, puedo, no puedo, no hay problema por eso, pero ya al final, sí, nada más nos van diciendo quién va a necesitar esa certificación para podérselas tener listas, ¿ok? Yola, referente a lo de que decían los compañeros catequistas, yo quiero de pronto unirme a ese grupo de apoyo para trabajar especialmente con estos grupos iniciales. Y Mónica, qué bonita que te veo por ahí. Mire, esto es una adquisición elaborada hace 20 años. La hice, es una biblioteca, mire, es la Biblia completa, mire. ¿Sí la ven?
pero se las voy a acercar más para que vean que está hecha con cajitas de fósforos. No sé en sus localidades cómo las llamarán al cerillo con el que prenden los cigarrillos, la cajita de fósforo, o sea, 73 cajitas de fósforo, miren, 73 cajitas de fósforos forraditas, obviamente, con cada uno con el nombre del libro, y dentro del libro le tengo una digamos, como un resumen de qué se trata cada libro. Mire, te lo puse como una biblioteca porque abre y todo tiene su ventanita. Entonces yo creo que esto sería una forma de que podamos nosotros, como catequistas, como biblistas, aprender a tener nuestra propia Biblia en la mano y fácil de hacer, porque es fácil, de verdad. Entonces, qué bonito eso de los catequistas querer también empezar un estudio bíblico con estos niños para que nos sigan teniendo, como decía Yolanda, a Dios nuestro Señor como ese Dios castigador, ese Dios que siempre está viendo nomás lo malo. No, qué rico que nos unamos y verdad que me les ofrezco para que hagamos ese material también didáctico. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Y mira, para ese tema voy a hablar con Padre Manuel para ofrecerles nuestra plataforma para que se reúnan y si gustan, empezando la próxima clase, empiezan a compartir información y para las reuniones podemos ofrecerles la plataforma para que empiecen a reunirse con Adriana, con Nancy, que está muy interesada y de ahí, bueno, tengan ese compartir de ideas. Bueno. Sí, hay mucha emoción, así que yo creo que vamos a tener que hacer un grupo de catequistas. Hay mucha emoción. Yo hablo con Padre Manuel, pero les ofrecemos la plataforma con mucho gusto de IBICLA. A ver, una última pregunta. Usted habló acerca de los idiomas. Es que casi no se le escucha. Usted habló de los idiomas bíblicos. Yo creo el arameo y el griego. Pues, ajá. Son los tres iniciales. Pero me llamó la atención de que usted dijo que habían mucho más. Sí, claro. Algunos sabemos que, por ejemplo, la disputa en que nuestra Biblia tenga, por ejemplo, 72 libros y la de los hermanos esperados tengan menos libros que la de nosotros, es por eso, por ejemplo, el libro de Daniel no solamente tiene los libros en hebreo, sino también tiene partes en arameo y en griego, y por eso no se está una parte de esos libros, como Tobías, Ruth. Ajá, eso yo lo dije. Pues, sí. Sí. Entonces, no sé si podemos acercarnos a esos idiomas, porque parte de la interpretación también es. Yo digo me gustaría intervenir si me deja. Claro, bien pueda. Sí, mira, los idiomas hebreo, arameo y griego, en esos idiomas se escribió la Biblia, no hay más. Traducciones, ya está traducido en todos los idiomas que tú te puedas imaginar. Más de 3.000 italiano, español, francés, etcétera. Se escribió desde lugares a lo mejor fuera de lo que es Palestina o Grecia, se escribió desde Turquía, se escribió desde diferentes lugares, pero los idiomas fueron hebreo, arameo y griego. Y ya de ahí, traducción, todo lo demás es traducción de esos idiomas. Si hablamos a veces de interpretaciones porque depende quién, cómo haya hecho la interpretación, es lo más cercano al idioma verdadero y a lo que se quiso decir. También de eso vamos a hablar un poquito más adelante, nada más ténganos paciencia. Como dijo Adriana, ahorita nada más es la introducción como para dejarlos con este suspenso, con la iniciativa, ¿no? Nomás. Sí, a ver, déjame ver qué más preguntas. Si me ayudas, Mari Carmen, por favor, ahí si las ves, porque veo comentarios, pero no veo cuál es la otra pregunta. Son más bien comentarios y agradecimientos y solicitud del material y de lo de los catequistas. Preguntas per se ya no he visto. Ok, ajá, sí, muchos comentarios, muchas felicitaciones para ti, Adriana. Muchas gracias. Agradezco que los claretianos hagan el esfuerzo para hacer llegar el evangelio a tantas personas por medio de formaciones. Bueno, pues muchas gracias, hacemos lo que se hace, lo que se puede, ¿verdad? Muy buena exposición.
Estoy aprendiendo mucho, muchas catequistas ya, así que bueno, vamos a formar ese grupo. Por ejemplo, aquí dice Marlon, en Brasil tenemos algunos grupos que se llaman círculos bíblicos, donde todos pueden participar y contribuir, desde laicos a los curas y maestros. Creo que es un buen comienzo. Así es, hay muchos, aquí mismo nosotros hemos tenido grupos domésticos de Biblia. Hay que aprender para desaprender después. Sí, más que nada, muchas felicitaciones. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de decirles qué temas vienen a continuación. Y tampoco es que se tienen que quedar con su pregunta, ¿verdad? Si se les ocurre después, en la próxima clase nos pueden preguntar. A ver, Jean-Piero. Una preguntita. ¿De pronto las grabaciones se van a compartir? Sí. Sí, nada más denle un poquito de tiempo a Félix para editarla y luego ya se comparte, ¿ok? Se les manda. Ok, pregunto, ¿las diapositivas es posible también compartirlas o no es posible? Pregunto yo, pues. Sí, pues. No entiendo pues de que es un trabajo que se ha realizado y es algo. Claro, y de mucho trabajo, pero tranquilo que también se las puedo compartir. Claro que sí, Jean-Pierre. Bueno. Es la presentadora. Bueno, felicitarlas a ustedes por ese gran trabajo que están liderando y que ojalá podamos ser los mejores receptores de todo ese conocimiento y que cada día nos conozcamos y siempre busquemos siempre el servicio a Dios. Qué bueno, muchas qué bueno. Gracias, Jean-Pierre. Miren, yo les voy a compartir que vienen las clases. La próxima es Israel y sus escrituras y formación de las escrituras cristianas. Luego, eso es el próximo lunes 26, octubre 3, la inerrancia y la Biblia, palabra de Dios. Para el 10 de octubre, el canon, que por ahí preguntaron sobre el canon. Para el 17 de octubre, autoridad de la Biblia e inspiración. Luego el 24, revelación. Para el 31, géneros literarios. Noviembre 7, historia y fe, mito y realidad. Para el 14 daremos un repaso y el 21 el Padre Manuel con exégesis y hermenéutica. Esos son los temas que tenemos. Para que no se desesperen y vean que poco a poco vamos a ir llegando a todas estas preguntas e inquietudes que tienen. Y bueno, no sé si ya no tienen más preguntas por el momento, pues me gustaría que le diéramos un gran aplauso a Adriana. Muchas gracias. En verdad, una gran expositora. Creo que está preparada con todas las herramientas, las tiene a la mano. Así que desde parte de IBICLA, de Padre Manuel, sinceramente, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que se toman el tiempo de estar un ratito aquí, créanme que es un tiempo de gozo y que aprendemos mucho de ustedes y de sus preguntas. Y por eso nos gusta repetir el módulo 1 una y otra vez, porque yo siempre aprendo más y más. Entonces, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, y entonces les esperamos la próxima semana a la misma hora. Creo que Centroamérica es a las 6, acá de la hora de Chicago y México es a las 7, por ahí vean sus horarios. Y bueno, nos vemos la próxima semana.